El profeta Mahoma era un pedófilo y degenerado sexual, pero Jesús es el Dios santo y la Biblia es su infalible e inerrante palabra. Yo digo que Mahoma no es el autor del Corán en primer lugar. Es el mensajero de la palabra de Dios. El Corán afirma ser la palabra infalible de Dios, mientras que la Biblia es un evangelio escrito por el hombre mismo. Debería contarle a todos los habitantes de Asia Menor lo que sus profetas le hicieron. Oh, sí. Solo creo que es algo relevante si quieres entender. ¿Qué sucede si señalo los hábitos sexuales de Mahoma? Vamos a tener una gran explosión aquí. Si realmente quieres profundizar en el Corán y el estilo de vida de Mahoma, especialmente la forma en que Mahoma trata a mujeres como tus amigos musulmanes, te volverás loco. El evangelio dado a Jesucristo es la palabra de Dios. Sin embargo, no creemos que se haya conservado adecuadamente, y la Biblia que tenemos hoy no es la Biblia dada a Jesús porque él hablaba arameo, y la Biblia más antigua que tenemos ahora está escrita en griego. Nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que así como nuestro Dios se encargó de inspirar su palabra para revelarse a nosotros en un libro seguro, así también ha preservado su palabra a través de los siglos, para que los creyentes de todas las épocas puedan estar absolutamente seguros de que lo que están leyendo en este libro es en verdad la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Eso para cuando ustedes oigan la persona dice, pero el Nuevo Testamento no es un libro confiable. El que está hablando eso, ya usted sabe de entrada que es un ignorante. A continuación vamos a ver un debate en el cual un musulmán niega verdades fundamentales del cristianismo. Pero después del debate vamos a hacer un análisis y no van a quedar dudas de que Mahoma y el Corán no pueden ser comparados con Jesús y la Biblia. El apologista cristiano optó por no hablar de los hábitos sexuales de Mahoma, pero nosotros sí vamos a hablar de ello. Así que empecemos. Soy musulmán, pero lo que aprendemos de Jesús es que lo amamos. Sí, amamos a todos los profetas, Moisés, Abraham, los adoramos y los seguimos. Sí, aprendemos en la Biblia que Jesús solía caerse boca abajo mientras oraba. Y lo hacemos 5 veces al día. Sabemos que Jesús adora al único Dios verdadero, y eso es lo que seguimos. Así que mi pregunta es, como musulmán que ama, adora y sigue las enseñanzas de Jesús, ¿seré castigado o iré al infierno si no sigo tus ideas de lo que es Jesús o lo que enseña según el cristianismo? Si Mahoma dice la verdad, seré castigado porque estoy considerado como un blasfemo. Adoro a Jesús como Dios. Si Mahoma realmente dice la verdad, seré condenado. Si Jesús dice la verdad, es Dios en forma humana que derramó su sangre en la cruz. Si Jesús dice la verdad, iré al cielo porque creo en él. Porque aunque tengo mucho respeto por Mahoma, como uno de los 5 pilares da limosna a los pobres, obviamente lo respeto. Obviamente respeto la forma en que Mahoma creía que Jesús nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, ascendió al cielo y volvería una segunda vez. Estoy de acuerdo con todo esto. Mohammed cometió un error crucial. Él rechaza la divinidad de Cristo. ¿Cuándo nació Mahoma? 570 DC, lo que significa que aparentemente nunca había visto a Cristo, pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo siento, Mateo, Marcos, Juan, Pedro y Santiago se encuentran con Cristo y todos insisten en que Cristo afirma ser Dios. El Corán afirma repetidamente que Jesús no es Dios. Él es un buen profeta, pero no es Dios. El Nuevo Testamento menciona repetidamente a Jesús como Dios en forma humana. Tengo que decidir. ¿En quién debo creer? ¿A alguien que vivió 500 años después de los acontecimientos o a alguien que vivió durante la vida de Cristo, que lo vio y habló con él? Señor, cuando se trata de conocimiento histórico me parece obvio. Siempre trataré de volver y ponerme en contacto con los testigos y ser mi principal fuente de información sobre cualquier persona histórica. Si realmente estás interesado en Jesucristo, deberías leer los evangelios, las descripciones de testigos oculares de Jesús, y preguntarte, ¿es la evidencia confiable? ¿Tiene sentido eso? Yo digo que Mahoma no es el autor del Corán en primer lugar. Es el mensajero de la palabra de Dios. El Corán afirma ser la palabra infalible de Dios, mientras que la Biblia es un evangelio escrito por el hombre mismo. Mientras que el Corán afirma ser la palabra de Dios, transmitida a través de profetas y tradiciones orales. El Corán ni siquiera es un libro. El Corán es una tradición oral. Mi amigo ha memorizado todo de principio a fin. Bueno, porque es una tradición oral, no una cosa.
Así que la razón por la que preferimos el Corán sobre la Biblia es, en primer lugar, que está preservado en su idioma original, que es árabe. Miles de personas coinciden en lo mismo. Se trata de una cuestión de gran importancia histórica. Principios. Así que miles de personas creen que el Corán es la palabra de Dios y miles de personas creen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué te dice eso? El Evangelio dado a Jesucristo es la palabra de Dios. Sin embargo, no creemos que se haya conservado adecuadamente y la Biblia que tenemos hoy no es la Biblia dada a Jesús porque él hablaba arameo y la Biblia más antigua que tenemos ahora está escrita en griego. No puede ser lo mismo. No es posible. Sin embargo, el Corán dado a Mahoma, la paz sea con él, está en árabe. Está memorizado Para en él árabe. tengo una cadena de narraciones que conecta el Corán. He memorizado el Corán revelado por Mahoma. Muchachos, lamento que no me hayan escuchado. No hemos hecho ningún progreso. Bueno, que tengas un buen día. Le deseo buena suerte, muy bien. Debería contarle a todos los habitantes de Asia Menor lo que sus profetas le hicieron. Oh, sí, solo creo que es algo relevante si quieres entender. ¿Qué sucede si señalo los hábitos sexuales de Mahoma? Vamos a tener una gran explosión aquí. Lo he hecho demasiadas veces. Si realmente quieres profundizar en el Corán, la Sunna y el estilo de vida de Mahoma, especialmente la forma en que Mahoma trata a mujeres como tus amigos musulmanes, te volverás loco. ¿La Biblia fue preservada correctamente? Sugel Michelin responde. El doctor Roger Nicol, que fue uno de los más grandes teólogos del siglo XX, ya falleció hace unos años, y un defensor de la inspiración e inerrancia de las Escrituras, en cierta ocasión estaba en un debate sobre la confiabilidad de los libros de la Biblia, y él hizo la siguiente pregunta. Supongamos que se incendiara el edificio que alberga el criterio estándar de la medida oficial de una yarda, que es el Observatorio Real de Greenwich, y que la barra de platino que sirve como medida estándar, como medida oficial, se destruyera totalmente en el incendio. Esa medida que ustedes ven allí, esa es la medida estándar de una yarda. La pregunta del doctor Nicol es la siguiente: si esa barra se destruyera, ¿acaso se perdería nuestra comprensión de lo que es una yarda como medida de longitud? Y la respuesta es, por supuesto que no, porque podríamos usar la enorme cantidad de copias de esa misma longitud que nosotros tenemos en el mundo y con las cuales podríamos reconstruir la medida oficial de la yarda, tal vez con una mínima fracción de pulgada de precisión. Bueno, hermanos, algo similar podemos decir de los libros de la Biblia. Como yo supongo que todos ustedes saben, nosotros no tenemos hoy los libros que fueron escritos originalmente por los autores humanos de las Escrituras, es decir, la carta de Pablo a los romanos, no tenemos esa carta. La carta a los corintios, no tenemos esa carta. Todos los libros originales, tal como salieron de la pluma de sus autores, esos libros se perdieron. De manera que lo que nosotros tenemos hoy son copias de esos libros originales que fueron escritos a mano, son manuscritos durante los primeros 15 siglos de la era cristiana hasta la invención de la imprenta en el año 1450. El primer Nuevo Testamento impreso en el idioma original fue publicado en el año 1516 por Erasmo de Rotterdam. Hasta ese momento, todo lo que teníamos eran copias manuscritas de las Escrituras. Ahora déjenme explicar cómo era que se daba ese proceso de copiado. Y esto yo decía a alguien esta mañana, yo voy a estar dando una prediclase. O sea, parte clase y al fin, mitad parte prédica. Y por eso voy a usar el proyector. Vamos a suponer por un momento que la X que está allá arriba es la carta original que Pablo escribió y envió a los Efesios. Ese es el documento original. ¿Qué hacían en aquellos días
los copistas con estos documentos. Alguien dictaba el documento, puede ser que alguien tuviera la copia al lado, pero muy probablemente eran dictados. Vamos a suponer que esta parte de la iglesia son el grupo A, esta parte de la iglesia entera aquí en el medio es el grupo B, y estas dos partes aquí son el grupo C. Y nosotros comenzamos ¿verdad? La persona que está dictando comienza a dictar la carta de Pablo a los Efesios, y todos ustedes son copistas de las Escrituras y están copiando la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ustedes están allí copiando, pero resulta que hay un grupo de personas por aquí, otro grupo de personas allí, que en un momento dado se distrajeron. Así que cuando yo dije, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, el Jesús se les fue de la cabeza y no lo escribieron. Así que algunos copiaron en Cristo, otros copiaron en Cristo Jesús. Inclusive puede ser que algunos el nombre de Jesús fuera el que más le llamara la atención y escribieron Jesús. Esas copias siguieron siendo copiadas por otras personas. Y por supuesto, si una de las copias tuvo un error, ¿qué va a pasar con las demás? Las demás también van a tener el mismo error. Bien, hermanos, nosotros creemos en la inspiración de los escritos originales que salieron de la pluma de los autores bíblicos, Isaías, Amós, Daniel, Ezequiel, Pablo, Pedro, pero no creemos en la inspiración de las copias. Estamos entendiendo, ¿verdad? Creemos en la inspiración de la Biblia, pero no creemos en la inspiración de las copias. Cuando existe una variación, vamos a suponer la carta de Pablo a los Efesios, unos pusieron en Cristo, otros en Cristo Jesús y otros en Jesús. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué ustedes creen que debemos hacer? Hay una variación, hay algunos manuscritos por ahí que están diferentes. Bueno, no, es muy sencillo. Nosotros tomamos todas las copias y las comparamos. Y de esa manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener el documento tal cual salió de la pluma del autor, porque tenemos todos estos manuscritos para poder comparar una copia con otra. Si yo estuviera en una clase diría, ¿se entendió? Si tiene alguna pregunta, levante la mano, porque quiero estar seguro de que esto se está entendiendo. Mientras más copias se hagan, más variaciones habrán, porque los seres humanos cometemos errores. Pero al mismo tiempo, mayor será la probabilidad de reconstruir el documento original, tal como fue escrito cuando salió de la pluma de su autor. La ciencia que se encarga de hacer ese trabajo de reconstrucción de cualquier texto, puede ser de la Biblia, puede ser de cualquier texto de una obra antigua, se denomina crítica textual, cuya tarea es determinar con la mayor certeza posible cuál fue el texto que escribieron los autores originales, en este caso de la Biblia, que es lo que nos interesa, con las copias que nosotros tenemos disponibles. Ahora bien, antes de considerar la cantidad de copias manuscritas que tenemos del Nuevo Testamento griego, que es el que nos interesa porque es donde está el Evangelio de Marcos, permítanme mencionar la cantidad de copias manuscritas que tenemos de otras obras famosas de la antigüedad. Y así vamos a poder hacer una comparación y ustedes van a poder entender la magnitud de las copias manuscritas que tenemos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la historia de la guerra del Peloponeso, escrita por Tucídides. De ese libro solo tenemos 8 copias, de los cuales la copia que está más cerca del original fue escrita 1300 años más tarde. O sea, miren lo que estamos hablando. Aquí tenemos 8 manuscritos solamente. Y el que está más cerca del original, todos los demás se perdieron. El que está más cerca del original está a 1300 años de distancia. Lo mismo sucede con la historia de Heródoto, el famoso historiador griego. Solo nos quedan 8 manuscritos. Y la copia más cercana al original también está separada
del original por 1300 años. Sin embargo, la gente hoy cita, Heródoto dijo, y nadie lo pone en duda. En cuanto a los anales del Imperio Romano de Tácito, escrito en el año 116 después de Cristo, de los primeros 6 libros solo tenemos una copia que data del 850 después de Cristo. Los libros 7 al 10 se perdieron por completo y los libros del 11 al 16 se encuentran en otro manuscrito que data del siglo 11, es decir, que está a 1000 años de distancia del original. La Guerra de las Galias, famoso libro de Julio César, escrita entre los años 58 y 50 antes de Cristo. Solo tenemos 10 copias manuscritas y la más antigua data del siglo X. Es decir, que la copia más cercana que tenemos del original fue escrita más de 1000 años más tarde. De la famosa guerra de los judíos de Flavio Josefo, escrita en el siglo I, solo tenemos 9 manuscritos que datan de los siglos X, 11 y 12. Y créanme, hermanos, así podría continuar poniendo un ejemplo tras otro. Y repito, es interesante notar que las personas dicen, Flavio Josefo dijo, nadie lo pone en duda. Pero ¿qué del Nuevo Testamento? ¿Cuántas copias manuscritas del Nuevo Testamento nosotros tenemos disponibles en el día de hoy? Bueno, al día de hoy contamos con 5800 manuscritos. 8, 10, 5800 manuscritos que datan desde el siglo II hasta el siglo XV, conteniendo el Nuevo Testamento completo o fragmentado en porciones. Tomando en cuenta, mis hermanos, que el Nuevo Testamento se terminó de escribir a finales del siglo I, cuando Juan escribió Apocalipsis y el Evangelio de Juan, estamos diciendo que algunas de estas copias se escribieron apenas unas décadas después del escrito original. Pero eso sin contar con los manuscritos de traducciones que tenemos del latín, que son unos 10,000 manuscritos, más los manuscritos que tenemos traducidos al siríaco, al eslavo, al gótico, al etíope, al copto y al armenio, 9,300 manuscritos más. Si ustedes saben contar, y yo sé que ustedes saben contar, lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos al día de hoy más de 25,000 copias del Nuevo Testamento que los eruditos pueden estudiar, que los eruditos pueden comparar en el día de hoy. Y todo eso sin contar con el hecho de que el Nuevo Testamento completo, vamos a suponer por un momento que por arte de magia los 25,000 manuscritos se perdieran, lo cual sería imposible. Nosotros podemos reconstruir el Nuevo Testamento completo solamente con las citas de los padres de la iglesia de los siglos II y III, en cuyos escritos citaron el Nuevo Testamento más de 36,000 veces. Todo el Nuevo Testamento se puede reconstruir solamente con las citas de los padres de la iglesia. 25,000 manuscritos más los escritos de los padres. Solo estoy contando lo de los segundo y tercer siglo de la era cristiana. Un erudito del Nuevo Testamento llamado A.T. Robertson nos dice que la amplia gama de manuscritos que tenemos disponibles ha permitido a los eruditos textuales reconstruir con exactitud el texto original con más de un 99.9% de precisión. 99.9% de precisión. Bueno, pastor, pero entonces queda el 0.1%. Ese 0.1% son variaciones sin importancia que no afectan en nada lo que dice el texto ni ponen en duda ninguna doctrina del Nuevo Testamento. O sea, es que uno puso una coma, otro no la puso, uno puso Cristo, otro puso Cristo, otro puso Cristo Jesús y otro puso Jesús. O sea, son variaciones entre los 25,000 manuscritos
que no hacen absolutamente ninguna diferencia. Así que, mis hermanos, nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que así como nuestro Dios se encargó de inspirar su palabra para revelarse a nosotros en un libro seguro, así también ha preservado su palabra a través de los siglos, para que los creyentes de todas las épocas puedan estar absolutamente seguros de que lo que están leyendo en este libro es en verdad la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Eso para cuando ustedes oigan la persona dice, pero el Nuevo Testamento no es un libro confiable. El que está hablando eso, ya usted sabe de entrada que es un ignorante. Así que no le haga caso. Mis hermanos, no existe otro libro de la antigüedad. No existe otro libro de la antigüedad que pueda compararse con el Nuevo Testamento en cuanto a fidelidad y precisión. Los hábitos sexuales de Mahoma según las propias fuentes del Islam. Imaginemos que un pastor cristiano mayor de 50 años tenga relaciones sexuales con una niña de 9. Eso sería un escándalo, saldría en todas las noticias, lo enviaríamos a la cárcel y con toda justicia. Bueno, eso es exactamente lo que hizo el principal líder de los musulmanes, Mahoma. Y esto no es una calumnia, no es un rumor, no es una invención cristiana. Lo que les estoy diciendo está en los propios libros sagrados del Islam. Pero prestemos atención, porque si un musulmán rechaza los escritos sagrados según ellos, que les voy a mostrar a continuación, está rechazando su propia religión. La evidencia que le voy a presentar a continuación son algunos de sus hadices. Es una tradición que ellos han preservado a lo largo de los años de manera oral y escrita. Y esta tradición que les voy a mostrar viene de primera mano. La fuente es la misma niña a quien Mahoma abusó y dice lo siguiente. Solía jugar con muñecas en presencia del mensajero de Alá. Cuando mis amigas venían a jugar conmigo, se escondían por vergüenza del mensajero de Alá. Pero él las llamaba para que vinieran y jugaran conmigo. El mensajero de Alá se casó conmigo cuando yo tenía 6 años. Y me llevó a su casa como esposa cuando tenía 9. Aún mis muñecas estaban conmigo. Y consumó el matrimonio conmigo cuando tenía 9 años. Algo que me horrorizaba cuando estaba investigando todo esto es que la niña todavía estaba jugando con sus muñecas cuando fue arrebatada su inocencia. Pero esta perversión sexual no es exclusiva del profeta Mahoma, porque el mismo Corán da permiso a hombres para que se casen y se divorcien con niñas tan pequeñas que aún no han menstruado. ¿Y cómo una religión que profesa ser moral puede enseñar estas cosas? Y si aún te quedan dudas sobre lo que estás oyendo, hay más. El Corán mismo también da licencia a los hombres para que tomen esclavas de las guerras y las tomen como esclavas sexuales. El Corán registra las palabras de Mahoma, pero Mahoma no solo permitió este acto de aberración, sino que él mismo lo practicó, porque él tuvo múltiples concubinas esclavas con las cuales no se casó y tuvo relaciones sexuales. Y según los hadices, tuvo más de 11 mujeres con las cuales se casó y muchísimas otras concubinas con las cuales fornicó sexualmente. Ahora bien, el Corán solo permite a los hombres que tengan 4 mujeres, lo cual, según la palabra de Dios, es una aberración porque Dios no permite ese tipo de prácticas. Sin embargo, y qué conveniente, Alá le dio una revelación especial a Mahoma que a él sí le permitía tener más de 4 mujeres. ¿Ese es el profeta del Islam? Fíjense lo que dicen sus propias escrituras. Profeta, hemos declarado lícitas para ti a tus esposas, a las que has dado dote, a las esclavas que Alá te ha dado como botín de guerra, a las hijas de tu tío y tías paternos y de tu tío y tías maternos que han emigrado contigo, y a toda mujer creyente, si se ofrece al profeta y el profeta quiere casarse con ella. Es un privilegio tuyo, no de los otros creyentes. Ya sabemos lo que hemos impuesto a estos últimos con respecto a sus esposas y esclavas, para que no tengas reparo. Alá es indulgente, misericordioso. Ahora quiero que comenten,
¿Puede un hombre que abusó sexualmente de una niña, porque cuando se tiene relaciones sexuales con un menor de edad, tratándose de un hombre de 50 años, siempre es un abuso? ¿Puede un hombre que hizo tal cosa seguir siendo llamado profeta de Dios? ¿Se puede decir que Mahoma es un hombre ejemplar, siendo que él justificó la trata de personas, la esclavitud sexual y el abuso de menores? ¿Cómo este puede ser el líder de toda una religión que profesa ser moral? Porque no estamos hablando de un musulmán cualquiera. Estamos hablando de su líder principal. Yo no necesito seguir a un degenerado. Yo sigo al santo de los santos, al que nunca pecó, al que trató a niños y mujeres con respeto, amor y compasión. Yo sigo al que vivió una vida perfecta, al que nunca pecó pero fue crucificado como un pecador, al que resucitó entre los muertos para salvar a su pueblo, para salvar a todos los pecadores que se arrepienten y creen en él. Yo sigo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y su nombre es Jesucristo. Por lo tanto, no es comparable Mahoma con Jesús y no es comparable el Corán con la Escritura. Pero si necesitas evidencias a favor de la deidad de Cristo, te recomiendo que adquieras mi libro. Allí presento diferentes argumentos teológicos a favor de la deidad y la resurrección de Cristo, que también demuestra la deidad de Jesús. Pero si no tenés dinero para comprarlo, escribime al mail que te dejo en pantalla y te lo voy a facilitar gratuitamente sin pedirte ningún tipo de explicaciones. Y también, si necesitas algo más rápido, acá te dejo un video donde vas a poder encontrar un argumento irrefutable acerca de la deidad de Cristo para rebatir a los testigos de Jehová, a los mormones o a los musulmanes.